Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa. Buenos días, Señor. Una vez más estamos aquí para iniciar nuestros días meditando en la palabra de Dios, recibiendo de parte de nuestro Padre eterno una palabra que nos levanta, que nos fortalece, que nos llena, que nos guía y que nos ayuda a entender y a comprender cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan y que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Invitarles a que escuchen este audio hasta el final, invitarles a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta a nuestros contenidos y también a que se suscriban a nuestros canales en el YouTube, en el canal de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, en el Facebook también y por donde quiera que aparezca este contenido y este audio. De verdad que es un gozo, un completo gozo estar aquí con ustedes en este tiempo de enseñanza. Así que yo les invito a que dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra del día de hoy. Bueno, mi nombre es Carlos Muñoz y estamos transmitiendo este devocional desde la ciudad de Torremolinos, en el sur de España, para todos los que a esta hora nos escuchan en los diferentes países y continentes donde se recibe esta señal. Yo quiero invitarle a que vamos a la palabra de Dios. Entonces vamos al capítulo 11 del libro de Oseas. Dios viene en los capítulos anteriores recriminándole al pueblo de Israel por su pecado y una vez más tenga presente el drama de Oseas, la situación que Oseas estaba viviendo en su vida familiar con su esposa, que recién la rescató. Pues él tiene que hacerle reclamos de por qué se fue con otro, por qué, dónde estaba, por qué no le hizo caso. Oseas estaba lleno de, digamos que, de amargura en su vida por esa situación y tenía que reclamar. Así como un esposo le reclama o como un cónyuge le reclama al otro cónyuge, pues por qué se comportó mal. Dios estaba haciendo lo mismo, pero también, también hay amor. También hay amor y hay dolor en el corazón del otro. Porque de alguna manera, pues, Oseas recibió a su esposa, la rescató, la volvió a llevar a su casa, pero las heridas tienen que sanarse. Las heridas tienen que sanarse y debe volver a nacer el amor que había entre los dos. Y eso es lo que nos relata el capítulo 11. El capítulo 11 nos va a mostrar el carácter de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios para con su pueblo. Mire lo que dice. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo esto, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Y aquí en estos primeros 5 versículos nos vamos encontrando pues una muestra de lo que es el amor de Dios. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para entender una cosa. Hemos visto que Dios le habla muy fuerte al pueblo de Israel. Dios le habla con unas palabras bastante duras. ¿Por qué? Porque el pueblo se alejó de Dios, porque era el pueblo escogido. Israel es el pueblo escogido de Dios. Hicieron un pacto con él. Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí. Los escogió,
los sacó de Egipto, los llevó al Sinaí, les dio los 10 mandamientos, ellos conocieron la Torá, ellos hicieron pacto con Dios de que sí iban a caminar con Dios, de que Él iba a ser su Dios, les dio unos mandamientos, pero ellos se alejaron de Dios. Entonces eso desata la ira de Dios. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de toda esta historia? O sea, lo que venimos conociendo desde el Génesis hasta este punto, que ya llevamos pues muchos estudios conociéndolo. Pues mire, el objetivo es muy sencillo, conocer a Dios. Conocer a Dios. En la medida que usted y yo avanzamos en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, vamos conociendo a nuestro Padre Dios. Y hemos conocido entonces una faceta de Dios, un atributo de Dios, y es que es la justicia. La justicia de Dios. ¿Cómo que la justicia de Dios? Claro, Dios es justo. ¿Por qué? Porque Dios estableció una ley y estableció un mandamiento también dentro de la ley, que el que no cumpla la ley, pues debe morir. De hecho, había unas penas de muerte para para los idólatras, había unas penas de muerte dentro de la Torá para los adúlteros y para muchos que cometieran ciertos pecados. Entonces, la justicia de Dios implica que, digámoslo así, muy coloquialmente, el que la hace la paga. Así de simple. Y eso era la justicia de Dios. O sea, eso significa que Dios es justo. Entonces, y como Dios cumple su palabra, Dios les está diciendo, ustedes pecaron, ustedes van a morir. Pero también hay otro atributo de Dios, que es la misericordia. La misericordia y el amor. Entonces, ¿qué es la misericordia? Pues la misericordia es que a pesar de que el hombre fue pecador y merece la muerte, pues la misericordia implica o quiere decir que Dios perdona a aquel que se arrepiente. Y Dios no ha dejado de amar a su pueblo. Entonces aquí vemos esto. Aquí vemos que Dios se compadece de un pueblo. Y entonces nos está diciendo aquí en la primera parte, nos está explicando, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, aquí está haciendo una comparación como cuando usted tiene un hijo. Y dice que cuando era muchacho, cuando era joven, cuando era niño, lo traje de Egipto. Dice, cuando era muchacho yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Y dice, y cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Israel se volvió rebelde. Y aquí viene el punto por el cual Dios está, podríamos llamarlo, que está triste, más que airado, más que enojado. Dios entristece con su pueblo. Está defraudado de la actitud de su pueblo y dice, y cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Mire, le presentaban ofrendas a los dioses falsos. Y una vez más, si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría. Porque Dios no quiere que su pueblo, que sus hijos, que los hijos que Él escogió, se vayan a adorar a otros dioses. Y eso era lo que pasaba en este tiempo. Y por eso Dios les estaba haciendo el reclamo. Y eso es muy similar a una infidelidad. Por eso por eso nos presenta Dios en este libro de Oseas el ejemplo de la infidelidad de la esposa de Oseas. Porque eso es una infidelidad. Es exactamente lo mismo. Cuando usted dice que ama a Dios, cuando usted se ha consagrado su vida al Señor, cuando usted ha hecho un pacto con el Señor, cuando usted ha decidido seguir a Cristo, vivir con Cristo, ha tomado la decisión de andar con Cristo, pero luego su vida se va detrás de un ídolo, sea de yeso o de madera o de piedra, pero también hay ídolos que no son ni de yeso ni de madera, sino que son cosas que usted pone por encima del Señor, cosas que usted le empieza a dar la mayor importancia en su vida, más que al Señor. Eso también es un ídolo. Y Dios aquí se enfada muchísimo y eso hace que se aleje de Dios.
De hecho, el Señor mismo, el Señor Jesucristo, en Mateo, nos da un mensaje y nos dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. O ama al uno y aborrece el otro. O sea, no podéis tener dos dioses a la vez. O ama al uno y aborrece el otro. O ama al otro y aborrece al uno. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas se pueden convertir también en un ídolo para la gente, para las personas. El afán por el dinero, el afán por las riquezas. Eso entre muchos. Ese es solamente un ejemplo. Pero aquí Dios está diciendo, le está diciendo al pueblo de Israel, dice, con todo eso, dice el versículo 3, yo enseñaba a andar a Efraín, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. O sea, es como el cuidado, el amor por Israel. En otra versión, en la versión del lenguaje actual, dice así, póngale atención, Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño, te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. Y esto nos deja ver, estos dos versículos, el 3 y el 4, nos deja ver el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, que nos cuida, que nos sustenta, que nos levanta, que nos da todos los días, que nos muestra todos los días su amor en pequeños detalles, en pequeños detalles. Mire, sencillo, cuando usted se levanta y, y ve un amanecer bien bonito a través de su ventana, cuando usted se levanta y, y tiene su sustento, tiene la posibilidad de ir a su trabajo, cuando usted se levanta y puede ver su familia bien, un bienestar en su casa, son detalles del amor de Dios. Es el amor de Dios en su vida. Dios nos está dando cada día esas muestras de amor. Ahora, ¿cómo le correspondemos? Aquí la palabra de Dios en la TLA nos dice, pero no te diste cuenta. Dice, te enseñé a caminar, te di de comer, te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. Es muy fuerte. ¿Qué tanto estamos entendiendo o está entendiendo usted, amado oyente? O se está dando cuenta de que todo esto viene de Dios, de que todos estos detalles Dios los está trayendo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos ama, porque a pesar de que a veces somos rebeldes, porque a pesar de que a veces somos desobedientes, porque a pesar de que a veces somos despistados con el Señor nunca nos deja de amar. Mire lo que dice el versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Es uno de los pasajes más bonitos de la palabra de Dios. Y Dios hoy te lo está diciendo a ti, amado oyente. Dios nos atrae con cuerdas humanas. ¿Qué significa que nos atraiga con cuerdas humanas? Y es que Dios utiliza personas. Dios utiliza personas para atraernos a su terreno, a sus dominios. Y no es casualidad que el día que usted esté mal, el día que usted esté triste, deprimido o a punto de tomar una mala decisión, aparezca alguien con una palabra de parte de Dios. Dios envía a esas personas. Muchas veces son ángeles, ¿sabe? Muchas veces Dios envía ángeles, personas que usted las ve un día, le ayudan y nunca más vuelven a aparecer en su vida. Dios envía personas, Dios toca personas para que vayan y lleven una palabra. Ahora, qué bueno sería que nosotros le pidiéramos al Señor en este momento que nosotros podamos ser esa ayuda para otros.
Qué bueno sería que usted fuera una de esas personas que ayuda a otro con una palabra, con una oración, simplemente ayudándole con una palabra de ánimo, llevando palabra de Dios a otra persona. Dice que esos son cuerdas de amor. Dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos su comida. Mira lo que dice el versículo 5 en adelante. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Lo que dicen estos versículos, mire, el versículo 5 nos dice, y no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. O sea, Dios le está diciendo, no van a volver a Egipto, pero pero van a sufrir. Y entonces aquí pensamos, tenemos que pensar, mire, no pensemos que, que el pecado nos va a salir gratis. Eso es una de las cosas que tenemos que tener claro. El pecado no sale gratis. Siempre hemos de cobrar, o más bien hemos de pagar. Eso es como cuando usted va a un restaurante y le ofrecen muchos platos en su menú, en su carta, y usted se deleita, se come uno, se come el otro, se come el otro, se deleita, come los mejores manjares, y come y se deleita. Pero llega un momento en que usted tiene que pagar una cuenta. Llega un momento en que el camarero o el mesero o quizá el mismo dueño del restaurante le va, le va a traer un papelito donde dice lo que usted debe pagar. Y muchas veces no pensamos eso. Nos descatacamos a pedir y a pedir y a pedir, sin pensar en que hay una cuenta que pagar más adelante. Y muchas veces no hay con qué pagar. Muchas veces usted no la puede pagar y está en un problema. Está en un problema. Entonces, eso le pasa al pueblo de Israel y eso le pasa al ser humano. El ser humano cree que puede vivir, divertirse, deleitarse, meterse en los deleites del pecado, viviendo una cosa, viviendo otra, muchos placeres, muchas satisfacciones en la vida, probar de todo, pero tarde o temprano habrá una factura que pagar. Tarde o temprano, el dueño del negocio va a decir, mira, tienes que venir a pagar. Y ahí es cuando viene la amargura, ahí es cuando viene el dolor. Hay cuentas que a veces salen muy caras. Hay cuentas que a veces salen muy caras. Y son muy dolorosas de pagar. Y yo les digo, mire, no esperemos a que esa factura sea una enfermedad, una ruina financiera o quizá la muerte de un familiar o algún diagnóstico de muerte que, que le den a usted, amado oyente. Es tiempo de convertirse al Señor. Y aquí lo dice claramente, no se quisieron convertir, no se quisieron convertir. Ahora, Dios les envió profetas. Esto lo tenemos que tener muy claro. Dios les envió profetas. Voz de palabra de Dios hubo. Recuerde que hubo unas personas que Dios eligió para que llevaran palabra de Dios. Recuerde el contexto del pueblo de Israel. Se alejó de Dios. Desde Jeroboam, el pueblo del norte. Alejado, un rey tras otro hicieron lo malo delante de Dios. Puede usted leer el libro de los reyes, los 2 libros de reyes y los 2 libros de crónicas. Son 4 libros de la Biblia que ya los comentamos aquí en nuestros devocionales. Si usted quiere, tómese su tiempo y lea. Lea lo que pasó en los libros de reyes.
Pero Dios envió profetas como Elías, como Eliseo y otros discípulos de ellos. Dios envió a Oseas. Más adelante vamos a encontrar que también envió al profeta Amós y muchos otros. Dios envió muchos profetas. También por los lados estaba Isaías, predicando desde Judá. Mire, Dios envió, pero no se quisieron convertir. Hubo muchos que predicaron la palabra de Dios y ellos los trataron mal. Ellos no quisieron escuchar, se cerraron a escuchar la palabra de Dios. Ahora, amado oyente, mi pregunta en este momento ¿es usted de aquellos que se han cerrado a escuchar la palabra de Dios? ¿Es usted de aquellos que han dicho, sí, estos son palabras muy bonitas, pero yo sigo en lo mío? Mire, amado oyente, abra sus oídos en este día y conviértase. Dios está esperando una conversión genuina de parte de nuestras vidas. Y el versículo 6 es claro. Como no se quisieron convertir, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Mire lo que dice el verso 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y aquí vemos, una vez más, aparece esta realidad en la vida del pueblo de Israel. La tibieza espiritual. Dice, aunque me llaman el Altísimo. Es decir, todavía ellos seguían adorando a Dios, pero seguían adorando a los ídolos. O sea, seguían con un pie en las cosas de Dios y con otro pie y las manos en la adoración a los Baales, en la adoración a ídolos. Eso es lo que Dios también les está reclamando. Y era lo que le reclamaba el profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y no se puede servir a Dios, a dos dioses. Y Dios aquí les está reclamando esto. También les está reclamando por su tibieza. Entre tanto, mi pueblo está, mire lo que dice, está adherido a la rebelión. Analicemos esa palabra. El pueblo está adherido a la rebelión. Adherido. ¿Qué significa que está adherido? ¿Qué significa que está adherido? Está pegado. O sea, tiene la rebelión pegada a su corazón. Tiene la rebelión, la idolatría encostrada en su vida. Dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Sí, de alguna manera religiosa, seguían diciendo, sí, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Altísimo, el Elión. Pero seguían rebeldes. Y eso es tibieza espiritual. Y hay muchas personas que viven esto. Diosito, yo sí te creo, Señor. Pero siguen viviendo de cualquier manera. Y no es así. Eso no le agrada a Dios. Dice el versículo 8. Mire lo que dice este versículo a partir de aquí. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león. Rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Y aquí viene uno de los versículos más especiales o espectaculares de la palabra de Dios. La muestra del amor de Dios. La muestra del amor de Dios. O sea, Dios durante todos estos capítulos está recriminando, está regañando, le está riñendo a Israel por su rebeldía, por su idolatría,
por su rebelión, mejor dicho, por todo lo mal que se han comportado. Pero aquí Dios dice, ¿cómo los voy a abandonar? ¿Cómo podría abandonarte, oh Efraín? Note usted que es la misma actitud que tuvo Oseas. Es la misma actitud que tuvo Oseas. Si usted mira bien la historia de Oseas en esos 3 primeros capítulos, la mujer terminó en la venta de los esclavos. Terminó allá en la subasta. Oseas podía decir, que se busque la vida. Ella verá. Ella me fue infiel, me defraudó, yo ya no le ayudo más. La busqué, la amé, le hice de todo para que volviera conmigo, pero no, ahora que se resuelva sus problemas. Pero Oseas no dijo eso. Oseas simplemente vino, la compró, la llevó a su casa, la rescató de allá. ¿Sabe por qué? Porque la amaba. Y se hizo esta pregunta: ¿cómo podría abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podría hacerte esto? Mire, Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios no ha abandonado a su pueblo. Y pensémoslo aquí. A pesar de que el pueblo de Israel ha sido rebelde, ha sido muy duro de corazón, Dios no lo abandona. Y así también es la misericordia hacia nosotros, hacia sus hijos. Pero siempre recuerde esto: misericordia, perdón para el que se arrepiente. Pero sin embargo hay personas que no se han arrepentido y Dios los cuida. No les da todo, pero sí viven las consecuencias de su pecado. Tienen que vivir las consecuencias de su pecado hasta que vuelvan su mirada al Señor. Mire, ¿cómo podría abandonarte, oh Israel? Efraín, te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podría hacerte, mire lo que dice aquí, como Adma y ponerte como a Zeboim? El libro de Oseas se caracteriza porque menciona muchos lugares, menciona muchas ciudades. ¿Y quiénes son Adma y Zeboim? Mire, siempre se nos dijo, cuando escuchamos la historia de Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y ya. Pero aparte de Sodoma y Gomorra, destruyó más ciudades. Y esas otras ciudades que también Dios destruyó y estuvieron bajo la ira de Dios son Adma y Zeboim. Estas 2 ciudades que también cayeron bajo el juicio de Sodoma y Gomorra. O sea que no fue solamente Sodoma y Gomorra, sino Adma y Zeboim y otras ciudades que cayeron bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Ahí está una buena pregunta. ¿Por qué cayeron sobre la ira de Dios? Mire, por su depravación, por su alejamiento de Dios, por su orgullo, por su soberbia, porque se creyeron autosuficientes. Y eso desató la ira de Dios. La depravación que había en esas ciudades era bastante grande. Y Dios decidió eliminarlas. Dios decidió erradicarlas. Él emitió un juicio. Entonces, aquí viene: ¿cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Está hablando de esas ciudades. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde se levanta la misericordia de Dios. Porque Dios ama. Porque Dios ama. Porque Dios es amor. Dice el versículo 9: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Y aquí vamos a entender una cosa, ya para terminar. Mire, muchas veces cuando leemos el texto en español, en las versiones en español, pues no apreciamos el contenido real de lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando nos vamos a las escrituras originales, al hebreo original, cuando aquí aparece en la palabra donde dice porque Dios soy, si usted está leyendo conmigo la palabra,
en el hebreo original aparece un nombre de Dios, el nombre El. El nombre El. E-L. Él. ¿Y quién es Él? Es el Dios. O sea, esa palabra Él era atribuida eh, a, al Dios principal, a los Baales, al Dios principal Baal. Era una palabra que estaba en la cultura aramea, en la cultura cananea. Esa palabra estaba ahí. Pero aquí aparece Él con mayúscula. O sea que estamos hablando de el Dios. O sea, el Dios principal, el mayor de todos, el más grande. Eso significa Él. Ahora, esa palabra Él es la raíz que se combina con otras palabras que nos permiten conocer el nombre de Dios. ¿Como cuáles? Como el Shaddai, que significa el Dios más que suficiente, el Elión, el Altísimo, y así vamos conociendo. Entonces, aquí aparece, donde aparece, porque Dios soy, o sea, yo soy Él. Eso es lo que dice aquí. Yo soy Él. Yo soy el Dios. Es lo que nos dice aquí. Y no hombre, el santo en medio de ti, y no entrará en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. O sea, Dios se va a encargar de traer la victoria al pueblo de Israel. Porque Dios no ha abandonado al pueblo de Israel. Ni te ha abandonado, ni nos ha abandonado a nosotros. Ahora, ¿qué está esperando el Señor? El Señor está esperando de parte nuestra un arrepentimiento. A lo mejor usted está viviendo tiempos de calamidad, tiempos de tristeza, tiempos de dolor. Vamos a pensar si a lo mejor estas aflicciones que estamos viviendo puede ser que a lo mejor sean consecuencia de un pecado en nuestra vida, de estar alejados de Dios, de estar obstinados en muchas cosas. Puede ser que sea por eso. Ahora, pueden haber muchas razones, pero tenemos que entrar a preguntarle al Señor, Señor, ¿será que esto es consecuencia de un pecado en mí? ¿Será que esto que estoy viviendo es consecuencia de algo que yo hice, de algo que dejé de hacer? Y vamos a pedirle al Señor que nos muestre su misericordia, que derrame su misericordia. Porque si hay algo que podemos siempre tener claro, es que Dios nos ama, que Él es Dios y que su misericordia siempre estará latente sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre todo nuestro ser. Él es Dios. Ahora, termina el capítulo 11 con el versículo 12. Con el versículo 12. Y dice el versículo 12, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y él es fiel con los santos. Ese versículo 12, muchos estudiosos están de acuerdo en pensar que ese versículo 12 es el primer versículo del capítulo 12. O sea, ese versículo deberíamos, según los estudiosos, ponerlo para iniciar el capítulo 12. Y y tiene razón, porque lo que nos está diciendo es, dentro de todo este mensaje, dentro de todo este contexto, dice, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios. Y cuando aparece aquí esta palabra Dios, otra vez aparece la palabra Él en el hebreo original. O sea, Judá aún gobierna con Él y es fiel con los santos. O sea, a Judá todavía le quedaba un poquito de temor de Dios. Recuerde que en el último tiempo de Oseas, a Oseas le correspondió el tiempo de el rey Ezequías en Judá. Y el rey Ezequías fue un rey que hizo las cosas bien, un rey que abrió la casa de Dios, un rey que Dios lo utilizó para traer un gran avivamiento al
al pueblo de Judá. Volvieron otra vez. Estaban un poquito alejados y volvieron otra vez a reactivar los servicios, a reactivar el culto, a celebrar las fiestas. Por eso habla eso, por eso dice ahí que Judá aún gobierna con Dios, aún gobierna con Él y es fiel con los santos. ¿Qué nos dijo el capítulo 11 entonces? El capítulo 11 nos habla de la misericordia de Dios. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Acójase a esa misericordia. Recuerde entonces esto, amado oyente. La paga del pecado es la muerte. Pero si usted y yo nos arrepentimos, si usted y yo tenemos un corazón arrepentido delante de Dios, un corazón convertido, podremos experimentar la misericordia y el amor de Dios en todo su esplendor sobre nuestras vidas. Arrepiéntase, amado oyente. Convierta su corazón. Ese es el mensaje que nos da el Señor una vez más. Dios está esperando un arrepentimiento verdadero. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad y fidelidad para con nosotros. Gracias porque a pesar de el pecado, a pesar de la infidelidad, Señor, que muchas veces hemos tenido, también tú muestras tu gran misericordia y tu gran amor. Hoy, Señor, imploramos misericordia. Hoy, Señor, imploramos que sea tu misericordia y que sea tu amor llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones, llenando todo nuestro ser, Señor. Gracias por mostrarnos cuánto amas a tu pueblo. Gracias por mostrarnos, Señor, cuánto nos amas. Ayúdanos, Señor, a corresponder a ese amor. Ayúdanos, Señor, a corresponder a ese amor en nuestras vidas, Señor. A ser fieles, a mirarte a ti solamente, a conocerte a ti solamente, a amarte a ti solamente, Señor. Hoy levantamos nuestras manos para adorarte, para reconocerte como nuestro Dios. Tú eres Dios, tú eres el Dios. Tú eres el Shaddai, el Elión, el Roy. Tú eres el Dios más grande, el único digno de alabanza, el único digno de adoración, el Santo. Por eso, Señor, hoy doblegamos nuestra vida, doblegamos nuestro corazón, doblegamos todo nuestro ser, Señor, en tus manos y bajo tus pies. Padre, gracias por el amor y la misericordia que hoy tú mismo nos has mostrado, Señor, y que tú mismo has traído para nosotros. En este día, Señor, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.